Bueno, vamos a continuar con la clase de física del primero de bachillerato general unificado correspondiente al ciclo 2022. Bueno, mientras vamos dando la clase, cuando se haga una pequeña pausa, les voy a tomar lista en unos 5 o 10 minutos todavía. Aún no, porque siguen ingresando al aula. Muy bien, entonces, hace un momento vimos qué pasa cuando tenemos movimientos con velocidad constante, ¿sí? Y lo que cambia es la distancia y el tiempo, o sea, avanza la distancia, avanza el tiempo, la velocidad se mantiene constante. Ahora, ¿qué pasa si tenemos cambios de velocidad? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que si es que la velocidad cambia, va a aparecer lo que es la aceleración, ¿sí? Y puede ser aceleración, o sea, la aceleración puede hacer que algo vaya mucho más rápido o también puede hacer que algo vaya disminuyendo su velocidad. O sea que por eso es que nosotros tenemos movimiento rectilíneo, en el caso de los movimientos rectilíneos, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Porque la aceleración puede ser que un objeto vaya mucho más rápido o que se detenga por completo. Lo único que tiene como condición es que la velocidad cambie. Puede aumentar o disminuir, pero necesariamente tiene que cambiar. La definición general de aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Esa es la definición general de aceleración. ¿Qué es la velocidad? La variación de la velocidad final menos inicial, que es la variación del tiempo, el tiempo final menos el tiempo inicial. En el caso del tiempo, esta variación de tiempo siempre va a ser positiva, mayor que 0, y en el caso de la velocidad no. Esto depende de cómo está moviéndose el objeto, si es que disminuyó o aumentó su velocidad. Entonces acá tenemos un ejemplo y bueno, nos dice, ¿no?, que un motociclista que parte del reposo, esto es importante. Cuando me dicen que parte del reposo, quiere decir que aquí está, su velocidad inicial es 0. Entonces, cuando algo yo veo en el enunciado que me dice parte del reposo, automáticamente pongo velocidad inicial 0. O si es que me dice una moto que estaba quieta, entonces estaba quieta, hoy es un poco más fácil, velocidad inicial 0. ¿Sí? Y bueno, entonces parte del reposo, velocidad inicial 0. Adquiere una velocidad de 60 metros por segundo. Esta sería mi velocidad, podríamos decir la final, 60 metros, de 12 metros por segundo, en 4 segundos. O sea que el tiempo son 4 segundos. Entonces, revisemos otra vez el enunciado. Un motociclista parte del reposo. Velocidad inicial 0. A esta velocidad inicial 0, también le voy a atribuir el tiempo de partida en 0. Entonces, aquí en esta pequeña frase me acaban de dar 2 datos. Un motociclista que parte del reposo. Hasta ahí tengo que la velocidad inicial es 0, el tiempo inicial es 0, y de ahí los otros datos que ya se ven son numéricamente visibles. 12 metros por segundo, velocidad final, tiempo en 4 segundos. Tengo estos datos. Pero el enunciado me da datos extra. Entonces hay que leer el enunciado para saber qué datos más me están dando.
¿ya? Entonces aquí tengo velocidad inicial 0, tiempo inicial 0. Y como habíamos dicho, la aceleración, la definición de aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y acá está, variación de la velocidad respecto al tiempo. Bueno, entonces veamos qué nos dice el enunciado. Calcular la aceleración al ponerse en marcha y luego al detenerse. Entonces, primero, al ponerse en marcha. Cuando tenemos que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, entonces tenemos que va a ser la velocidad final menos velocidad inicial. En este caso, mi velocidad final son los 12 metros por segundo. Mi velocidad inicial es 0 porque partía del reposo. El tiempo, la variación de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final son los 4 segundos, el tiempo inicial 0 segundos. Y bueno, me queda 12 dividido para 4 a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Es la aceleración cuando se puso en marcha. Esta aceleración se va a, en este intervalo de tiempo, bueno, a mantener constante. Variación de la velocidad respecto al tiempo. Ahora, si tomamos como positivo el avance de la moto, que es lo que les decía antes, o sea, si es que yo me voy hacia la derecha, estoy avanzando en el eje positivo de las X, entonces a ese yo le voy a tener como un sentido positivo. Entonces, si el signo de la aceleración está en el mismo, es el mismo signo del desplazamiento de cómo se está moviendo, entonces vamos a decir que es un movimiento acelerado. Vemos que la velocidad aumenta. ¿Por qué? Aceleración y velocidad tienen el mismo signo, por lo tanto es un movimiento acelerado. En los casos en los que la aceleración y la velocidad tienen signos contrarios, estamos en un caso de movimiento retardado. Esperemos hayan más ejemplos que puedan visualizar eso para que vean cuándo es acelerado y cuándo es retardado. Yep. Luego dice, calculemos la desaceleración de frenado del motociclista. Entonces, ahora, ¿qué tal que... bueno, aquí en el enunciado me dicen, ¿no? Más tarde, o sea, después de que tenía esta velocidad de 12 metros por segundo en 4 segundos, ¿no es cierto? Más tarde frena ante un semáforo en rojo y se detiene en 3 segundos. Entonces, para esta segunda parte, ¿no es cierto? En el literal B, lo que me están preguntando es ¿cuál es la aceleración de frenado? Mi velocidad inicial ahora ya no son los 0 metros por segundo porque me decía que partía del reposo. No, ahora mi velocidad inicial para este segundo tramo de movimiento es 12 metros por segundo. Porque la moto ya está en movimiento, tiene una velocidad de 12 metros por segundo. Esa es mi velocidad inicial. Y me preguntan cuándo se detiene. Cuando se detenga, ¿cuál es la velocidad que va a tener? 0. La velocidad final después de haber recorrido un intervalo de tiempo en una determinada distancia, la velocidad cuando se detiene es 0. ¿Ya? El tiempo inicial, a pesar de que ya está en movimiento, lo podemos considerar desde ese momento como 0. Y el tiempo final me dice que son 3 segundos más. ¿Ya? Aquí lo podríamos ver de dos formas a la parte del tiempo. Porque podemos poner que el tiempo inicial son los 4 segundos que ya llevaba en movimiento. Ese sería el tiempo inicial. Y el tiempo final, me dice, se detiene en 3 segundos. El tiempo final no son 3 segundos. El tiempo final son los 4 segundos que ya tenía más los otros 3 segundos que le tomó detenerse. Entonces, mi tiempo inicial podría ser visto de otra forma, ¿no? Mi tiempo inicial podrían ser los 4 segundos y el tiempo final sería 7. ¿Sí? Porque son los 4 segundos que ya estaba en movimiento más los 3 segundos que le toma detenerse. O también le podemos ver como que este fuera un movimiento completamente nuevo, donde tiene una velocidad inicial de 12, y como es un movimiento completamente nuevo, el tiempo inicial va a ser 0 y el tiempo de movimiento son 3 segundos. Podríamos verlo de estas dos formas. La definición para calcular la aceleración, vemos que la definición es la variación de la velocidad respecto al tiempo.
Entonces siempre es final menos inicial para la velocidad, variación del tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, velocidad final en este movimiento es 0 porque es cuando se va a detener. La velocidad inicial son los 12 metros por segundo, que es la velocidad que tenía antes de detenerse. El tiempo final son los 3 segundos, el tiempo inicial es 0. Y aquí me queda menos 12 dividido para 3, que es igual a menos 4. Entonces tengo una aceleración de frenado de menos 4 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay un error, no es 24, es solo 4, menos 4 metros por segundo. Una pregunta, licenciada, una pregunta. Sí. En la parte donde usted estaba aclarando que podría ser 3 o 4 segundos, esa parte, o sea, ambas respuestas están correctas o usted en algún momento que nos toque hacer algún ejercicio, alguna prueba, usted nos dirá con más exactitud qué hay que hacer ahí. Bueno, ambas respuestas son correctas. La formal, por decirlo así, debería ser en la que yo ocupo el tiempo inicial de 4 segundos y el tiempo final de 7 segundos. ¿Ya? Pero cuando yo calculo la variación de tiempo, donde pongo el tiempo final menos el tiempo inicial, cuando yo resto 7 menos 4 es 3, y acá, tomando en cuenta los datos que tiene el ejercicio aquí, son igual 3 menos 0 es 3, entonces, así como de forma formal debería ser los 7 menos los 4, pero también es válido el 3 menos el 0, porque lo que me interesa en este caso es la variación de tiempo. Sí, ambas respuestas son correctas, ambas resoluciones están bien, pero siempre y cuando la variación de tiempo se mantenga, no hay mucho problema en eso. Listo, Lo que sí gracias. es, ya, lo que sí es importante es el signo. Eso sí, tienen que tener muy en cuenta eso, porque por ejemplo acá cuando estábamos calculando la aceleración en el primer literal A, era 12 menos 4, bueno, me sale un valor de más 3. Y ahora estamos viendo que me sale un valor de menos 3. Entonces, a la aceleración sí le importa mucho el signo que va a tener, porque esto me va a ayudar a ver si es que es un movimiento acelerado o retardado. Entonces, estábamos considerando que el movimiento de la moto era de izquierda a derecha, ¿ya? Si lo representamos en forma de vector, nosotros tendríamos que se va así, ¿no? Así como está aquí, como estas flechas, de izquierda a derecha. Pero la aceleración al salirme negativa me está indicando que apunta hacia la izquierda. O sea que es como que una especie de vectores cruzados. Ahí es donde yo tengo que el movimiento es retardado. Entonces voy a dejar de compartir un momento esta y voy a ver si puedo compartir otra pantalla. Por aquí. Ya. Esta es la dirección que tiene la motocicleta, a pesar de que ya está frenando. Entonces nosotros aquí inicialmente teníamos la velocidad de igual a 12 metros sobre segundo. Habíamos dicho que era la velocidad inicial. Y luego acá al final tenemos una velocidad, le voy a poner V sub F, igual a 0 metros por segundo. 0 metros sobre segundo. ¿Ya? Porque es la velocidad que tiene después de que se va a detener. Pero el movimiento de la moto está hacia la derecha, va de izquierda a derecha. Mientras que la aceleración nos acaba de salir negativa. Entonces está en un sentido contrario, o sea, está yéndose en esta dirección. ¿Ya? Estoy en el eje X. Por lo tanto, la aceleración en forma de vector va a ser menos 4. La componente Y me indica que estoy haciendo referencia al eje X y las unidades son metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí lo que quiero que vean es esto que les decía, lo de los vectores cruzados. El uno apunta hacia la izquierda, el otro apunta hacia la derecha y están en direcciones completamente opuestas. Entonces, cuando la flecha de la velocidad
y la flecha el vector de la aceleración y el vector de la velocidad son opuestos, estoy en un movimiento retardado. Lo que quiere decir que se está frenando el objeto. Entonces, en este caso, sí nos dice el enunciado. La moto se va a detener porque llega a un semáforo. Y ya, yo sé que es un movimiento retardado, la aceleración me indica el movimiento retardado, pero si es que solo estuviese mirando por gráficos, yo sé que como tengo vectores que están apuntando en direcciones contrarias, entonces el movimiento va a ser retardado. En el caso del ejercicio anterior, lo que nosotros teníamos es que, bueno, el movimiento partía de 0, la velocidad final era 12, pero la aceleración nos había salido en la misma dirección que el movimiento, apuntando de izquierda a derecha. Entonces, en ese caso, la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección. Por lo tanto, se trata de un movimiento acelerado. ¿Sí? Cuando apuntan en las mismas direcciones. ¿Cómo puedo ver eso aquí? No siempre se dejen guiar por los signos que tienen, porque hay veces que uno dice, ah, bueno, la aceleración me salió negativa, entonces es un movimiento retardado. No, eso depende mucho de la dirección en la que se estaba moviendo el objeto. Entonces, si la aceleración está en la misma dirección del movimiento, es acelerado. Si la aceleración está en dirección contraria al movimiento, es retardado. Ya. Tal vez hasta ahí alguna pregunta. Muy bien, continuamos. Voy a tomar lista, por favor, si es que pueden encender sus cámaras, las pueden encender ahora. Muy bien, todos tienen ya las cámaras encendidas. Vamos a tomar un screen. Listo. Y eso es todo. A ver, ya entonces continuamos con la clase. Ya, muchas gracias por prender las cámaras. No. Compartir. Listo. Entonces, ahora lo que tenemos también es que podemos hablar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, como les dije, cuando están en la misma dirección, la aceleración y la velocidad, retardados si están en contra. Acá tienen ejemplos. Les voy a pedir que lean el ejemplo 9. Bueno, en el caso del movimiento rectilíneo acelerado, o sea, ambos es casi lo mismo. Ya, me voy a detener aquí, pero por las ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa con las ecuaciones? La aceleración en general, variación de la velocidad respecto al tiempo. ¿Qué pasa cuando me piden velocidad media? Ya hablamos de que eran para diferentes intervalos de distancias, diferentes intervalos de tiempos. Es ahí cuando hablamos de velocidades medias. Nosotros podemos ocupar cuando tenemos movimientos con aceleración constante. Podemos ocupar esta fórmula de aquí para la posición de la partícula en un determinado tiempo. Entonces, si nosotros tenemos una partícula con aceleración y un determinado tiempo, si ponemos la posición inicial que tenía la partícula, la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, vamos a encontrar la posición a la que se encuentra la partícula luego de haber avanzado este determinado tiempo. ¿Sí? Esto nos muestra esta ecuación de aquí. Dicen, ¿Sí? ¿qué significa la X? Sí lo Aquí, dijo, pero no lo escuché. sí, ya, la X está haciendo referencia a que nos estamos moviendo solo en el eje de las X y puede ser la posición final. Bueno, la X solita sería la posición final, la X sub 0 es la posición inicial, B sub 0 es la velocidad inicial, T es el tiempo, un medio A es la aceleración y el tiempo al cuadrado. Entonces, X hace referencia a que nos estamos moviendo en el eje X. Esta ecuación es escalable. ¿A qué nos referimos cuando decimos escalable?
¿Qué tal que yo ya no me estoy moviendo en el eje de las X, sino en el eje de las Y? Como por ejemplo lanzar una pelota hacia arriba o ver cómo una pelota cae o cómo las gotas de lluvia caen. Esas están en el movimiento en el eje Y. Entonces ahí la forma de la ecuación se mantiene, pero aquí iría una Y menos Y sub 0 más la velocidad de Y, el tiempo, la aceleración de Y el tiempo. O son ecuaciones escalables. Aquí tiene la X porque se mueve en el eje X. Si tuviera una Y, se estaría moviendo en el eje Y. Y si quisiéramos ver en 3 dimensiones, aquí estaría la Z de la profundidad de los objetos. Entonces aquí sería Z igual a Z sub 0 más velocidad de Z por el tiempo, la aceleración en Z. Entonces esta es una ecuación escalable siempre y cuando la aceleración en ese eje sea constante. Ya, acá tenemos más ejemplos justo de lo que les mencionaba. Por ejemplo, cuando un cohete se va, ¿sí? Se está moviendo en el eje Y. Entonces ahí ocuparíamos la misma ecuación, sí, pero aquí en vez de X iría Y. Eso sería todo. Acá, bueno, tenemos el movimiento, sí, está en el eje X, entonces tranquilamente ocupamos la ecuación de aquí arriba, solo de las X. Y bueno, acá tenemos un movimiento compuesto porque, bueno, vemos que la niña se mueve en un plano inclinado. Entonces, este plano inclinado tendría que estar en X o en Y. Y tendría que desacoplar el movimiento. Ya, a ver, acá hay un ejemplo de cómo ocupamos la ecuación. Entonces, bueno, vamos a ver este ejemplo. Me dice, tenemos un tren que aumenta uniformemente la velocidad de 20 a 30. Entonces, como sé que la velocidad está cambiando, es un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, porque uniformemente variable. Porque la velocidad cambia. Como la velocidad cambia, tiene que aparecer una aceleración. Y sí, el ejercicio me pide, calcular la aceleración. Entonces, un tren aumenta la velocidad, entonces tenemos que la velocidad inicial son los 20 metros por segundo y la velocidad final son los 30 metros por segundo. El tiempo inicial cuando no me dan el dato es 0 y el tiempo final son los 10 segundos. Entonces la aceleración era la variación de la velocidad respecto al tiempo. La velocidad final 30 menos velocidad inicial 20, tiempo 10 segundos. Aceleración 1 metro por segundo. Listo. El literal B me dice la distancia que recorre en este tiempo. ¿Cómo calculábamos la distancia? Aquí está la fórmula. Bueno, con todo, la fórmula es la misma que teníamos aquí arriba. Depende de la posición inicial, velocidad inicial por tiempo y un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Es la misma fórmula que está aquí. ¿Ok? Entonces, posición inicial. ¿Cómo calculamos esta posición inicial? Bueno, vamos a decir que parte del reposo. Entonces vamos a poner que la posición inicial es 0. Velocidad inicial, los 20 metros por segundo. El tiempo, los 10 segundos que le toma aumentar la velocidad de 20 a 30. Más un medio de la aceleración que calculamos antes, 1 metro por segundo. Y el tiempo al cuadrado, 10 al cuadrado. Reemplazo todos estos valores y al final tengo que la distancia que recorrió cuando aumentó la velocidad de 10 a 20, de 10 metros por segundo a 30, perdón, de 20 metros por segundo a 30 metros por segundo. En 10 segundos es de 250 metros. Es la distancia que recorre. Y luego el literal C me pide calcular la velocidad que tendrá 5 segundos después si mantiene su aceleración constante. Entonces, aquí nosotros podemos ocupar esta fórmula que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, la velocidad final es lo que vamos a calcular, lo que me pide. ¿Cuál es la velocidad que va a tener? Velocidad inicial dice la velocidad que después si mantiene la aceleración constante. Ya, entonces, así, mi velocidad inicial eran los 20 metros por segundo. La aceleración es 1 metro por segundo y el tiempo son
15 segundos. ¿Por qué 15? Porque son los 10 segundos que tenía mientras aumentó de 20 a 30, más los 5 segundos que tiene si es que, o sea, que tiene extra si es que mantiene aceleración constante. Por eso aquí son los 15 segundos. Y bueno, despejamos la velocidad y me dice que la velocidad va a ser 35 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, revisen eso, revisen los ejercicios y vayan viendo que sus respuestas coincidan con las respuestas que tiene el ejercicio, porque así van ganando esta agilidad para resolver ejercicios. O sea, más que nada porque estos ejercicios son de leer el enunciado, entender lo que me dice el enunciado y luego sí reemplazar en las ecuaciones. Bueno, y finalmente vamos a tener aquí lo que son las gráficas de movimiento rectilíneo, uniforme, acelerado. Entonces, cuando nosotros tenemos una gráfica de velocidad respecto al tiempo, deberíamos tener siempre una línea recta. Esta línea recta puede tener una pendiente positiva, así como esta. Lo que me indica que tenga la pendiente positiva es que está aumentando la velocidad. Bueno, aquí es fácil de ver, ¿no? Al tiempo 1 segundo, la velocidad es 2. Al tiempo, no sé, casi 3 segundos, 4 segundos, la velocidad es 6. Sí, ¿no? Pues al tiempo 1 segundo, la velocidad es 2. Al tiempo 2 segundos, la velocidad es 4. Al tiempo 3 segundos, la velocidad es 6. O sea, estoy viendo cómo aumenta la velocidad a medida que aumenta el tiempo. Sí pueden haber gráficas de velocidad contra tiempo que tienen pendiente negativa. Que tenga pendiente negativa quiere decir que disminuye la velocidad como transcurre el tiempo. Ya. Y cuando tenemos ejercicios con aceleración constante, las gráficas de posición respecto al tiempo siempre van a ser parábolas. ¿Por qué parábolas? Porque la ecuación que me da la posición respecto al tiempo es esta de aquí. Sí, es la misma de aquí arriba. Sí, es la misma. Entonces, como está en función del tiempo, la componente del tiempo está al cuadrado. Entonces, el hecho de que la componente del tiempo esté al cuadrado me indica que la gráfica de posición respecto al tiempo tiene que ser una parte de la parábola. ¿Ya? Y bueno, podemos corroborar esto si es que en alguna de las ecuaciones vamos aumentando poco a poco el tiempo, cómo cambia la velocidad y vamos haciendo los gráficos por puntos. Este gráfico también es importante. En el gráfico de velocidad respecto al tiempo, nosotros podríamos calcular la pendiente de esta gráfica y la pendiente de la gráfica me va a dar la aceleración. Eso es, bueno, es importante. También puedo sacar yo información del área bajo la curva. Por ejemplo, si es que yo calculo el área debajo de esta línea roja que apareció, me sale como un triángulo, ¿verdad? Si yo calculo el área de este triángulo, voy a saber la distancia que recorrió en ese intervalo de tiempo. Pero es un poco más complicado. De pronto tal vez no es necesario enfocarnos mucho en eso. Luego tenemos lo que es el movimiento parabólico. Cuando nosotros resolvemos ejercicios de movimiento parabólico, tenemos que separar por ejes. Entonces tengo que ver qué pasa con el movimiento en el eje X, luego qué pasa con el movimiento en el eje Y. Se resuelven por separado. Las respuestas al final es junto, pero cuando estoy resolviendo en ecuaciones, les resuelvo por separado. Para el caso del movimiento parabólico, es la unión de los dos movimientos que vimos hace un momento, ¿no? En el caso del eje X, la partícula se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, mientras que para el eje Y, la partícula se movería con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La suma de estos dos movimientos gráficamente hace que sea una parábola. Pero aquí, si yo voy a hacer zoom. Si yo veo las componentes de la velocidad para el eje X, las componentes de la velocidad para el eje X siempre miden lo mismo.
Entonces, no sé si es que se ve X, aquí vale, está lo mismo que acá y lo mismo que acá, e incluso no cambia, mantiene la misma, o sea, mantiene la dirección, el módulo. Para el eje X, la velocidad es constante. ¿Qué pasa en el eje Y? La velocidad en Y cuando sale es una velocidad muy grande. Luego, a medida que avanza, va disminuyendo la velocidad, de tal forma que en el punto más alto de la parábola, la velocidad en Y es 0. Luego cambia la velocidad, ahora es negativa y va aumentando, y cuando llega a la misma línea, o sea, cuando completa la parábola, va a tener la misma velocidad que tuvo al inicio, pero en sentido contrario. ¿Qué vemos también en el movimiento parabólico? Que la velocidad total es la que está en rojo, y yo voy a tener que separar en componentes para X y para Y. Pero cuando me hablan de velocidad, como les había dicho, una cosa es la velocidad, otra cosa es la rapidez. Cuando me hablan de velocidad, me están hablando de este vector rojo, que siempre tiene que ser tangente a la trayectoria y se puede descomponer en las componentes de X y Y. Eso, no sé si es que hasta aquí tal vez tienen alguna pregunta. Ya, entonces una de las formas para encontrar la velocidad en X es esta. La velocidad en X es igual a la rapidez total de la partícula por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El que está aquí, entre la partícula y el eje de las X. Este es el ángulo que vamos a tomar, este pequeño que está aquí, entre la velocidad y el eje positivo de las X. Entonces nosotros, para poder calcular la velocidad en el eje X, podemos ocupar el módulo total de la velocidad por el coseno del ángulo. Y para encontrar la velocidad en el eje Y, es el módulo total de la velocidad por el seno del ángulo. Como ya mencioné, la velocidad en el eje X es constante y la velocidad en el eje Y va a tener esta forma, la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Esta ecuación de aquí es muy parecida a esta de acá, solo que con signo negativo, pero porque la aceleración está apuntando hacia abajo. Aquí está. Entonces, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Mientras que acá está como velocidad inicial menos gravedad, que es la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Bueno, vamos a quedar ahí. El día de hoy les agradezco por haber venido, por prestar atención. Les pido por favor que lean el libro. Cualquier duda o pregunta que vayan teniendo en el transcurso, si es que hay algún ejercicio que están resolviendo y como que no lo entiendan, no pasa nada. Me escriben los días lunes de 8 a 9 de la noche y yo les responderé. Lo que sí, por favor, por Telegram, que se me hace un poco más fácil. Estoy un poco más atenta también. Tengan un buen fin de semana y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Lice. Gracias, Lice. Linda tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego.